Todo parecía avanzar con poder en la iglesia primitiva. Miles se habían convertido tras el poderoso mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Las multitudes eran testigos de milagros, de sanidades, de una comunidad unida por el amor de Cristo. Un nuevo tiempo había comenzado. La gracia de Dios fluía, que el Espíritu Santo se manifestaba con fuerza y la iglesia se fortalecía. Era un mover sobrenatural que sacudía corazones, que levantaba a los caídos, que devolvía la esperanza. Los discípulos vivían con valentía, compartían lo que tenían y nadie pasaba necesidad. El fuego del cielo había descendido, pero no todo lo que brilla proviene de Dios. ¿Alguna vez has sentido que una pequeña mentira no cambiará nada? ¿Que un pequeño engaño es inofensivo? ¿Has pensado que puedes esconder algo de los hombres y también de Dios? Hoy quiero llevarte a una historia que estremeció a la iglesia. Un relato que no se suaviza, no se esconde y que está allí para despertar nuestras almas. Porque Ananías y Zafira no eran extraños. No eran fariseos. No eran enemigos declarados del Evangelio. Eran parte de la iglesia. Estaban allí cuando el Espíritu Santo se movía. Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles. Pero una decisión, un acto oculto, les costó la vida. Ananías y Zafira tenían una propiedad. No era raro en ese tiempo vender bienes y traer el dinero a los apóstoles para compartir con los que tenían necesidad. Muchos lo hacían y lo hacían con gozo. Era una ofrenda de amor, no una obligación. Pero el corazón de esta pareja fue atrapado por algo más. Tal vez vieron a otros recibiendo reconocimiento, tal vez quisieron aparentar una generosidad que no era real. Vendieron la propiedad, pero acordaron entre ambos quedarse con parte del dinero y hacer creer que lo habían entregado todo. ¿Has sentido esa tentación? Ese susurro que dice hazlo así, nadie lo notará. El enemigo es astuto. No siempre se presenta con violencia. A veces susurra en la conciencia, envuelve el corazón con deseos disfrazados de buenas intenciones. Ananías no cayó solo. No habló con Zafira. Fue una decisión en pareja. Una complicidad oscura disfrazada de espiritualidad. Y entonces, Ananías llegó. Confiado. Tal vez con una sonrisa. Tal vez esperando la admiración de los apóstoles. Colocó el dinero a los pies de Pedro. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, no fue engañado. No eran los ojos humanos los que observaban ese acto. Era el Dios Santo, el que conoce los pensamientos, el que escudriña las intenciones del corazón. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Pedro esas palabras, el corazón de Ananías se detuvo. Cayó muerto. Allí, frente a los pies del apóstol. En medio de la congregación. No hubo tiempo para justificaciones. No hubo espacio para disculpas. Dios mismo ejecutó juicio en ese instante. Porque cuando el mover de Dios es tan puro, la mentira se vuelve intolerable. ¿Te has preguntado cuántas veces ocultamos lo que hay en nuestro corazón? ¿Cuántas veces preferimos el aplauso de los hombres que la aprobación de Dios? Hoy es tiempo de examinar nuestra vida, porque el Dios que actuó en ese día es el mismo hoy. No cambia. Su santidad permanece. Su mirada penetra hasta lo más profundo del alma. Comenta, confío en Dios, si crees que su verdad es la que transforma las vidas. 3 horas después, llegó Zafira. No sabía lo que había pasado con su esposo, pero sí sabía del plan que habían armado juntos. Pedro la miró y le dio la oportunidad. Le hizo una pregunta directa: ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella respondió: sí, en tanto. La mentira fue confirmada. El corazón endurecido. El momento final. Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y en ese instante cayó a sus pies, muerta. La congregación quedó atónita. Temor reverente llenó la iglesia. No era un temor humano. Era una conciencia profunda de que Dios está presente, de que su Espíritu Santo no puede ser burlado, de que el corazón que le sigue debe ser limpio, sincero, transparente. ¿Dónde está nuestro corazón hoy? ¿Vivimos una fe auténtica o buscamos impresionar a otros, aparentar una entrega que no es real? La historia de Ananías y Zafira no está allí para generar terror, sino para despertar nuestra alma, para recordarnos que no se puede jugar con la presencia de Dios. Hay personas que asisten cada domingo, levantan las manos, cantan canciones, pero en su interior hay secretos, intenciones ocultas, pactos con la oscuridad. Dios no busca perfección externa. Él busca corazones que le pertenezcan por completo, que no teman ser vulnerables, que no pretendan manipular su espíritu. Escribe: Jesús es mi guía, si anhelas vivir con un corazón limpio ante Dios. ¿Has sentido que estás caminando con una doble vida, que hay algo que no has confesado? Hoy es el día para abrir tu alma. No esperes un juicio para reaccionar. El tiempo de la gracia es ahora. El mismo Espíritu Santo que expuso la mentira de Ananías y Zafira, hoy extiende su mano para restaurar tu corazón. Pero necesitas reconocer, necesitas rendirte, necesitas decidir. Dios es santo, y su santidad no es negociable. Pero también es compasivo. Su amor es tan profundo que no desea que nadie se pierda. Por eso nos advierte. Por eso nos confronta. Por eso nos muestra historias como esta. No para aplastarnos, sino para despertarnos. Imagina por un momento que Pedro te hiciera esa misma pregunta. Imagina que tu vida quedara expuesta, no ante los hombres, sino ante Dios. ¿Qué vería Él en tu interior? ¿Qué encontraría al escudriñar tus pensamientos? No se trata de dinero. No se trata de propiedades. Se trata de la verdad, de la entrega, de si vivimos para su gloria o para la nuestra. Declara: Dios tiene un propósito para mí, si crees que la verdad en Cristo libera y transforma. Pedro se quedó en silencio. En medio del bullicio que aún quedaba tras la conmoción por la muerte de Zafira, sus ojos recorrían los rostros de los presentes. Algunos lo miraban con temor, otros con reverencia, otros simplemente bajaban la mirada, incapaces de comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Era como si el mismo aliento de Dios hubiera descendido en forma de juicio implacable, mostrando con una claridad estremecedora que no se puede jugar con la santidad del Espíritu Santo. ¿Cómo era posible que una mentira tan insignificante, una simple ocultación de dinero, pudiera traer una consecuencia tan fatal? Muchos de los que estaban allí aún no lo entendían, pero el corazón de Pedro sí lo sabía. No se trataba solo del dinero, ni de la tierra, ni de la venta, ni de las monedas escondidas. Se trataba del corazón. Se trataba de una ofrenda corrupta disfrazada de devoción. Se trataba de una apariencia de piedad sin la verdad del Espíritu. ¿Y tú, que estás escuchando esto ahora, alguna vez te has preguntado si tu corazón está entregado de verdad a Dios? ¿Te has detenido a pensar si lo que das, lo haces con sinceridad o solo para aparentar? ¿Cuántas veces actuamos como Ananías y Zafira sin siquiera notarlo? Tal vez no hemos caído muertos al instante como ellos, pero ¿cuántas veces hemos apagado el fuego del Espíritu Santo con nuestras mentiras? ¿Cuántas veces hemos intentado engañar a Dios, como si Él no viera lo que ocultamos en lo profundo del alma? Hay un peligro silencioso en aparentar ser piadoso sin serlo de verdad. Es el mismo peligro que destruyó a Ananías y a Zafira. Ellos no solo mintieron a los apóstoles, mintieron al Espíritu de Dios. Dijeron con su boca que todo estaba entregado, pero su corazón guardó una reserva, una parte que no estaban dispuestos a soltar. Esa reserva no era solo dinero. Era desconfianza. Era codicia. Era orgullo.
Era el deseo de ser vistos como generosos sin tener la disposición a vivir con fe radical. ¿No ocurre lo mismo hoy en tantos corazones que profesan fe, pero se niegan a rendirse completamente? ¿No sigue habiendo hoy cristianos que entregan solo una parte, pero se reservan otra? Declara ahora mismo con fe: Dios tiene un propósito para mí. Pero escucha, esto no es solo una historia trágica. Es una advertencia envuelta en misericordia. Porque en medio del juicio también se revela la oportunidad de reflexionar. El temor que cayó sobre la iglesia no fue un miedo paralizante, sino un despertar espiritual. Era como si el Señor dijera: no me tomes a la ligera. No juegues a ser santo. Sé santo, porque yo soy santo. Y es aquí donde entra la verdadera transformación. Cuando el pueblo de Dios comprende que la gracia no es una licencia para la hipocresía, sino una puerta a la verdad. La gracia no es un velo para las mentiras, es la luz que las expone para sanarlas. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa luz hoy? ¿Cuántos estamos ocultando partes de nuestra vida pensando que podemos controlarlas, pensando que podemos gestionarlas sin que nadie lo sepa? Tal vez tienes heridas del pasado que nunca entregaste a Dios. Quizás hay hábitos ocultos que aún no has confesado. O relaciones que sabes que están fuera de la voluntad del Señor, pero aún no las sueltas. Hoy es el momento de rendirlo todo. Hoy es el momento de dejar de actuar, de dejar de vivir una fe a medias. No necesitas fingir. Dios no busca perfectos, busca rendidos. Y cuando te rindes por completo, cuando decides vivir con un corazón limpio, la presencia de Dios te llena de una manera que transforma todo. Escribe con fe: Jesús es mi guía. Imagina cómo habría sido la historia si Ananías y Zafira hubieran decidido actuar con transparencia. Si hubieran dicho la verdad. Si en lugar de buscar el reconocimiento de los hombres, hubieran buscado la aprobación del cielo. Tal vez habrían recibido una bendición aún mayor. Tal vez su acto de sinceridad habría inspirado a otros. Pero su deseo de aparentar, de brillar con una luz falsa, los llevó a apagar su propia lámpara. Esto es algo que sucede a diario, no solo en la Biblia, sino en nuestra vida cotidiana. Personas que caen porque no han aprendido a ser auténticas con Dios. Jóvenes que aparentan santidad en la iglesia pero viven en pecado en secreto. Matrimonios que sonríen en público pero están llenos de amargura por dentro. Líderes que predican con fervor pero no oran en la intimidad. Todo eso es un reflejo del mismo espíritu que contaminó a Ananías y a Zafira, el espíritu de la apariencia, el espíritu del engaño, el deseo de complacer a los hombres y no a Dios. ¿Y tú? ¿Dónde estás hoy? ¿Vives con una fe auténtica o con una máscara bien colocada? Porque Dios no puede ser engañado. Él no mira lo que mira el hombre. Él ve el corazón. Y no busca perfección externa, sino pureza interna. No necesita que sepas hablar bonito, necesita que vivas con integridad. No quiere tus palabras, quiere tu verdad. Y esa verdad comienza cuando decides abrir tu corazón por completo. Comenta con fe: confío en Dios. Hay una escena poderosa en otra parte de las Escrituras que resuena con esta historia. Es la del joven rico que se acercó a Jesús con aparente devoción. Le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió con amor y sabiduría, guiándolo a través de los mandamientos. El joven dijo que los había cumplido todos. Pero Jesús, que ve el corazón, fue más profundo. Le dijo: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven, sígueme. Y el joven, en lugar de obedecer, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. ¿Ves la conexión? No era solo sobre el dinero, era sobre el corazón. Era sobre la entrega total. El joven quería la vida eterna, pero no quería rendirse por completo. Igual que Ananías y Zafira. Dios no comparte el trono del corazón con nada ni nadie. Él quiere todo de ti, porque solo así puede darte todo de Él. No hay entrega parcial que agrade al cielo.
La cruz no fue parcial. Jesús no dio solo una parte de sí mismo. Él lo dio todo. Su sangre, su aliento, su cuerpo, su vida. ¿Y tú, cuánto estás dispuesto a dar? Afirma hoy con convicción: soy un hijo de Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está tocando áreas de tu vida que tal vez estaban dormidas. Es porque hay una voz dentro de ti que clama por autenticidad, por una fe real. No dejes pasar este momento. No apagues con distracciones. No tapes el susurro de Dios con el ruido del mundo. Él te está llamando. No para condenarte, sino para limpiarte. No para avergonzarte, sino para liberarte. No para exponerte, sino para transformarte. Cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y haz esta oración con el alma: Señor, no quiero parecer tuyo. Quiero ser verdaderamente tuyo. Límpiame de toda falsedad. Quita de mí todo deseo de aparentar. Hazme sincero, transparente, humilde. Espíritu Santo, muéstrame las áreas de mi vida que aún no te he rendido. Hoy las entrego, hoy te doy el control. No quiero terminar como Ananías y Zafira. Quiero vivir como Pedro, como Juan, como Esteban, lleno de tu verdad y de tu poder. Dame un corazón nuevo. En el nombre de Jesús, amén. Y mientras la multitud aún se mantenía en una mezcla de asombro y temor, la presencia del Espíritu Santo se volvía más densa, más profunda, como una nube silenciosa descendiendo sobre la iglesia. Pedro respiró hondo. Sus palabras seguían resonando, no solo en los oídos, sino en los corazones. El silencio era ahora el eco de la convicción. La muerte de Ananías y Zafira no era simplemente un castigo, sino una advertencia sagrada, un llamado radical al arrepentimiento, a la autenticidad, a una vida sin doblez. Ese día quedó grabado como una marca imborrable en la historia de la iglesia. No por el miedo, sino por la revelación de que Dios es santo y su espíritu no puede ser manipulado. Se rompió algo más que una rutina religiosa. Se quebró la hipocresía, se quebró la máscara, se quebró la mentira. Aquel juicio visible fue una poda necesaria. Porque Dios no construye su iglesia sobre cimientos frágiles. Y la integridad no es opcional cuando lo que está en juego es la gloria del Altísimo. ¿Cómo puede el Espíritu morar en vasos sucios? ¿Cómo puede operar el fuego del cielo en corazones llenos de engaño? No se puede vivir con un pie en la luz y otro en las tinieblas. No se puede servir a dos señores. O se vive para Dios completamente o se vive para uno mismo, sin punto medio. Y esta historia no quedó en el pasado. Su eco sigue tocando vidas hoy. Tal vez estás sintiendo esa voz ahora. Esa que te dice: es momento de decidir. Es momento de entregarte por completo. Basta de medias tintas. Basta de apariencias. Basta de jugar a la religión. Hoy es el día de la transformación. Hoy es el día en que algo dentro de ti puede cambiar para siempre. Porque lo que Dios hizo aquel día no fue para condenar, sino para santificar su iglesia. Para limpiarla. Para levantar un pueblo que camine con reverencia, con sinceridad, con verdad. No un pueblo de apariencias, sino de poder. No una comunidad superficial, sino una familia celestial habitada por su Espíritu. Declara con el alma: hoy rindo todo a Dios. Y ese todo implica tus secretos, tus heridas, tus temores, tus sueños, tu futuro, tus errores, tus cadenas, tus pasiones. Él no quiere lo que tú estás dispuesto a entregar. Él quiere lo que estás aferrado a no soltar. Lo que más te cuesta. Lo que ocultas. Lo que escondes detrás de una sonrisa o de un versículo bien memorizado. Porque el Señor no vino por ofrendas a medias, ni por vidas fragmentadas. Él vino por sacrificios vivos, por adoradores en espíritu y en verdad, por hombres y mujeres que se levantan desde la ruina con un corazón quebrantado, clamando por una nueva vida, no de palabras, sino de fuego. Y cuando esa entrega sucede, todo cambia. Ya no hay temor al juicio,
porque la luz ya lo ha expuesto todo. Ya no hay necesidad de fingir, porque lo que eres ha sido redimido. Ya no hay muerte espiritual, porque el Espíritu Santo ha hecho morada permanente. Y esa morada no es para los perfectos, sino para los sinceros. No para los que aparentan tenerlo todo bajo control, sino para los que reconocen que sin Dios están perdidos. Ananías y Zafira tomaron una decisión que los desconectó del propósito. Decidieron engañar al Espíritu cuando pudieron haber sido instrumentos de su gloria. Decidieron conservar lo temporal cuando pudieron haber abrazado lo eterno. Decidieron la aprobación humana cuando pudieron haber vivido bajo la mirada complaciente del cielo. No cometamos el mismo error. Que no se nos escape esta oportunidad de hacer lo correcto. Que no se nos pase la vida tratando de parecer en lugar de ser. Porque lo que realmente cuenta no es cuánto damos, sino con qué corazón lo hacemos. No cuánto hablamos, sino cuánto vivimos. No cuán visibles somos, sino cuán rendidos estamos. Escribe con fe, mi vida le pertenece a Cristo. Y si estás leyendo esto ahora, y hay algo dentro de ti que se está moviendo, no lo ignores. Es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu alma, como tocó la de la iglesia en aquel día. Es Él quien te llama, no para juzgarte, sino para restaurarte. No para exponerte, sino para cubrirte con su gracia. Pero esa cobertura no viene por la apariencia. Viene por la rendición. Por decir, Señor, aquí estoy. Con mis errores, con mis caídas, con mis dudas. Pero también con mi deseo de cambiar, de comenzar de nuevo, de vivir una vida que verdaderamente te honre. Hazlo ahora. No esperes más. Cierra tus ojos otra vez, pero esta vez no solo repitas una oración. Habla con Dios como nunca antes lo hiciste. Derrama tu alma. Confiesa lo que tengas que confesar. Suelta lo que tengas que soltar. Y verás cómo algo se rompe dentro de ti. Algo se va. Algo muere. Pero algo más poderoso nace. Una vida nueva. Un fuego nuevo. Una convicción más profunda. Un llamado más claro. Porque cuando el corazón se entrega por completo, el cielo responde con poder. Afirma con seguridad, vivo para Dios. Muero al mundo. Camino en verdad. Así terminó aquel día para la iglesia primitiva, con temor santo, con corazones expuestos, pero también con una fe más pura. Y lo más asombroso es que, lejos de desanimarse, la iglesia creció. Porque cuando la verdad reina, que el espíritu se mueve con libertad. Cuando la hipocresía muere, el poder se multiplica. Y cuando el pueblo camina en integridad, los milagros comienzan a ocurrir. La muerte de Ananías y Zafira no detuvo la obra. Fue el inicio de un despertar más profundo. El fuego que purifica es el mismo que empodera. Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, también tienes una decisión que tomar. No es una historia lejana. Es un espejo. Mírate en él. No con culpa, sino con esperanza. Porque si aún respiras, es porque hay gracia. Si aún lees, es porque hay propósito. Si aún sientes el llamado, es porque Dios aún quiere usarte. Pero para eso, debes dejarlo todo. No hay otra forma. La vida en Cristo no es un accesorio. Es el todo. Es anunciar a tus planes por los suyos. Es entregar tus cargas por su paz. Es morir a ti mismo para vivir en Él. Entonces, ¿qué eliges hoy? ¿Seguir como hasta ahora? ¿Seguir aparentando, guardando reservas, cuidando tu imagen, manteniendo el control? ¿O dejarlo todo a los pies de la cruz, como una ofrenda real, sin reservas, sin engaños, sin máscaras? La historia de Ananías y Zafira termina en muerte. Pero la tuya puede terminar en vida. Vida eterna. Vida en abundancia. Vida en el Espíritu. Solo si decides entregarlo todo. Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Hoy muere mi pasado,
y nace mi verdadera vida en Cristo. Comparte este mensaje con alguien que necesita dejar las apariencias y vivir en verdad. Ora, entrega, renuncia. Porque la próxima gran historia puede comenzar en tu corazón. ¿Estás listo?